Bien, continuando con los videos, ahora toca el turno de electricidad celular, donde vamos a estar hablando de la resistencia y la capacitancia que tienen pues algunas células. Algo importante a considerar es que aquí directamente nos están dando las fórmulas y como les he dicho, puede que el ejercicio sea tan rápido como únicamente pues identificar que algo sea proporcional o puede que sea un poquito largo y donde haya que calcular algunas cosas. Bastante de lo que vamos a hacer en este video va a ser precisamente trabajar con notación científica y pues el uso de la calculadora. Entonces, bueno, la resistencia de un objeto es posible obtenerla con el siguiente modelo y tenemos que la resistencia es igual a, esa ρ es una resistividad, esa P que parece rara se le llama ρ y es la resistividad que tiene cada material multiplicado por la longitud o espesor, en este caso de las células, dividida entre el área transversal que ya habíamos comentado en su momento. Se tiene una célula con forma esférica bajo la influencia de algunos iones. El diámetro de la célula es de 28 micrómetros, el espesor es de 7 nanómetros, el 0.05 de la superficie celular está cubierta por poros. Eso de ahí es muy importante, dado que en una célula lo único que tiene resistencia, pues en este caso es lo que esté cubierto con poros, que sería esto. Luego tenemos que si la resistividad del medio líquido en los poros es de 0.33, ¿cuál es la resistencia eléctrica de la célula completa? Entonces, bueno, para realizar el ejercicio pues necesitamos calcular primero el área, que en ese sentido pues no solamente es pues un área normal, sino que necesitamos la área que tenga pues en este caso los poros. De modo que pues de entrada el radio sería la mitad del diámetro que me están mencionando, entonces serían 14 micrómetros, que los micrómetros no son más que por 10 a la menos 6 metros. Recordemos que el cálculo del área pues es pi por radio al cuadrado, lo cual en este caso es 3.1416 multiplicado por ese 14 por 10 a la menos 6 elevado al cuadrado. Como en este caso no podemos usar calculadora científica, lo vamos a hacer a la antigua. Ese 14 al cuadrado sería 14 por 14 y ese 10 a la menos 6 pues se convertiría en menos 12. Porque pues habría que recordar nuestras propiedades de exponentes donde pues si tenemos un exponente elevado a otro, esas potencias se multiplican. Si realizamos estas operaciones nos vamos a dar cuenta que nos da 3078. Me da 615.75 por 10 a la menos 12. Ahí está. Bien, pero como ya mencionamos, no toda el área pues tiene resistencia eléctrica, únicamente el área con poros. Que pues esta sería pues el área que ya conocemos, los 615.75 por 10 a la menos 12, multiplicada por ese 0.05%, que pues es por cada 100. Por lo tanto, nosotros en este caso habría que multiplicar por esta cantidad, que no es más que 5 por 10 a la menos 2. Recuerden que si recorre el punto decimal a la derecha, resto entre 100, que es un 10 al cuadrado. Por propiedades de exponentes, esto me quedaría un 5 por 10 a la menos 4, el cual si yo realizo la multiplicación, pues me va a quedar 3078.76 por 10 a la menos 16, debido a que por acá estaría sumando exponentes. Noten que aquí estoy aplicando muchas propiedades de exponentes para la notación científica. Bien, ya que tenemos el área por polos, ahora sí ya puedo calcular la resistencia, calculada por la resistividad, que es 0.33, multiplicada por el espesor, que en este caso son 7 nanómetros, entonces son 7 por 10 a la menos 9 metros, dividido entre esta área, que es 3078.76 por 10 a la menos 16. Bien, ahora, si yo hago esta operación,
de acá, pues tengo que hacerla de varias cosas. Primera, la división normal, de ese 7 dividido entre 3078.76 me daría 0.00217 por 10 a la menos 7 a la más 7, porque tenemos bases iguales, los exponentes se suman, se restan. Entonces tendríamos menos 9 menos 16, que me quedaría más 7. Y finalmente, realizando esa última multiplicación que tenemos por acá, bueno, incluso antes de eso, lo que podríamos llegar a hacer es simplificar esta parte. Ya que tenemos un 10 a la 7, yo puedo recorrer el punto decimal 7 lugares. Noten que aquí serían 5 y nos faltarían otros 2, de modo que sería un 227 y le agregamos 2 ceros más. De modo que la última operación nos quedaría 0.33 multiplicada por 22.700, lo cual nos da una cantidad de 7.491 ohms, que es lo que se mide la resistencia. Y ya. Noten que el ejercicio, pues sí, es definitivamente tardado, pero eso en el supuesto de que nos preguntaran, pues, desarrollar todo este problema de electricidad celular, ¿no? Pero probablemente sea un poquito más conceptual o únicamente identificar si el radio aumenta el doble, qué le pasa a la resistencia, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, bueno. Pasando al ejercicio que sigue, me dice la capacitancia eléctrica puede ser obtenida por, y tenemos pues esta cosita de acá, ¿no? Donde ese E rara, que se conoce como epsilon, es la permitividad eléctrica del material, L es la longitud o espesor del objeto y A es otra vez el área transversal. Tenemos un problema donde se considera una célula de forma esférica cuya membrana celular es de 8 nanómetros de espesor y con un radio de 3.568 micrómetros. La permitividad para el líquido intracelular es de 7 por 10 a la menos 11 faradios entre ohm. Los faradios son medida para la capacitancia, así como los ohms eran de la resistencia. Entonces, pues el procedimiento sería bastante similar. Habría que calcular el área de esta célula. Y bueno, en este caso el área pues igual sería pi por radio al cuadrado. Entonces directamente ya ponemos 3.1416 multiplicada por 3.568 por 10 a la menos 6 al cuadrado, ¿no? Sabemos que entonces esto es 3.1416 por 3.568 por 3.568 y nuevamente pues por el 10 a la menos 12. Si realizamos esas multiplicaciones, eso nos va a dar aproximadamente 40 por 10 a la menos 12. Sale. Bien, entonces ya de ahí pues simplemente vamos resolviendo para la capacitancia. La capacitancia sería epsilon, que es un 7 por 10 a la menos 11, multiplicada por esa área total, que es 40 por 10 a la menos 12, dividido entre 8 por 10 a la menos 9, ya que son nanómetros. Noten que esa división es bastante rápida, entre comillas, dado que 40 entre 8 pues es 5, por 10 a la, otra vez los exponentes se restan, menos 12 menos 9, en este caso sí quedaría negativo, menos 3. De ahí, 7 por 5 es 35, y como los 10 están multiplicándose, los exponentes se suman a la menos 14. Y bueno, si se han dado cuenta, hemos mencionado que el micrómetro es un por 10 a la menos 6, que el nanómetro es un por 10 a la menos 9, y existe algo que se llama pico. En este caso vamos a ponerle picómetro, que pues es poco usual, pero bueno, existe, que sería por 10 a la menos 12. Lo menciono porque la capacitancia suele ser una cantidad extremadamente pequeña y entonces se suele acomodar de esa manera. En este caso, pues le vamos a dar 2 lugares a ese 10 a la menos 14 para que quede 0.35 por 10 a la menos 12. Le estaríamos sumando. Y eso se convierte entonces en un 0.35 pico
faradios, que es ese por 10 a la menos 12. Nuevamente noten que el ejercicio pues es algo tardado, pero más que nada por los cálculos y por recordar estos términos de la notación científica y algunos prefijos como es esto de micro, nano y pico.